Si le preguntamos a alguien si recicla, lo más seguro es que todas las personas digan que sí. ¿Quién va a decir que no a esa pregunta? No, no reciclo. La gran mayoría dice que sí, de hecho las encuestas declaran reciclar. Pero de ahí a lo que efectivamente pasa, hay que entender que los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente y de otras fuentes dicen que solo se recicla entre el 10 y el 15% de los residuos que se generan. Entonces, ¿cómo es que todo el mundo dice que recicla, pero lo que efectivamente se recicla es tan poco? Ahora, hay uno dice, bueno, hay gente que dice tal vez sí, yo reciclo, pero ¿con cuánta periodicidad? O tal vez solo las botellas, o una vez al año. Entonces, hay muchas preguntas que hacerse en torno a eso. Y me nace o pienso en otra cosa también. Pienso en, bueno, ¿por qué siempre hablamos de reciclar? De esa estrategia que es reactiva. Ok, tengo los residuos, ¿qué puedo hacer? Reciclemos. Hagamos programas, iniciativas, charlas, cursos, cuando deberíamos estar hablando mucho más de prevenir. ¿Qué hago yo para prevenir que ese residuo se genere? El mejor residuo es el que no se genera. El mejor residuo es el que no se genera. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitar llegar a tener que reciclar o no reciclar? Partamos por ahí. Entonces nace lo que llamamos la cultura basura cero. Vivir tratando de generar la menor cantidad de residuos posibles. Llegar a cero es prácticamente imposible. Hay cosas que se generan o temas de salud también que nos van a llevar a generar residuos. Pero podemos tratar de evitar y de generar lo menos posible. Y se puede. Y yo les voy a contar hoy día cómo podemos hacerlo. Hay muchas estrategias. Se habla normalmente de las R, ¿cierto? Y se habla normalmente de 3 R. Reducir, reciclar y reutilizar. Se habla normalmente de 3 R, ¿cierto? Reducir, reutilizar y reciclar. Pero yo les voy a hablar de muchísimas más y seguro que existen otras más de las cuales no les voy a hablar. Podemos partir con reflexionar. Pensemos realmente antes de comprar. Pensemos cómo estamos relacionándonos con el planeta, que somos parte del planeta. Entonces, cómo nos estamos relacionando y qué impacto estamos haciendo, generando con nuestras decisiones. Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tomamos decisiones y esas decisiones tienen un impacto. Entonces, de nosotras va a depender que ese impacto tenga o no una mayor o menor huella, ¿cierto? Ahora, si nos vamos a las estrategias en concreto, las R, podemos, lo primero, rechazar. Después de reflexionar, obviamente, rechazar, evitar que el residuo se genere, ¿cierto? De pensar, ¿realmente lo necesito antes de comprar? Y después vienen muchas otras preguntas. Si es algo de ropa, por ejemplo, ¿de dónde viene? ¿O con qué materia prima está fabricado, producido? ¿Quién lo hizo? ¿Lo voy a poder reparar o va a tener un servicio de reparación? ¿Qué voy a hacer con eso al final de la vida útil? Y tantas otras preguntas, ¿cierto? Entonces, rechazar es lo primero, evitar consumir de más. Estamos en una sociedad de sobreconsumo y podemos evitar mucho de lo que compramos, ¿cierto? Después de rechazar lo que más pueda, yo tengo que tratar de reducir. ¿Ok? Hay cosas que en mi familia yo necesito, pero ¿podemos reducir eso? Llevémoslo a un ejemplo concreto. Tal vez una familia que le gusta tomar bebida o algo que compre todas las semanas o todos los días. Tal vez se puede reducir a 2 o 3 veces a la semana, ¿o no? O el consumo de productos de origen animal o lo que sea. Ahí cada familia, cada persona va a poder reducirlo dependiendo del consumo que tenga y el nivel de consumo que tenga y de sus gustos y preferencias. Entonces, una vez que ya rechacé lo que más pude y reducí lo que más pude, vienen las estrategias de prevención, de alargar la vida útil, ¿ya? Tratar de que lo que yo ya tengo me dure muchísimo tiempo más, muchos años más. Entonces vienen las estrategias de reparar y reutilizar, ¿ya? Ahora, reparar hoy es, y lo he leído por ahí varias veces, un acto de rebeldía, ¿cierto? Porque mucha gente dice, bueno, ¿para qué lo voy a reparar si puedo comprar algo nuevo? Incluso a veces es más barato comprar algo nuevo que mandarlo a reparar. Y pasa, y no sé si a ustedes les ha pasado, que los oficios de reparación, por ejemplo, el zapatero, la zapatera, la modista de barrio, han ido desapareciendo. Cada vez hay menos. Porque claro,
la gente prefiere muchas veces comprar algo nuevo que reparar. Entonces, y ahí algo, por ejemplo, que yo hago todos los años, 1 o 2 veces al año, junto las chalas, los zapatos que veo que tengo que reparar, los pongo en una bolsa y voy al zapatero que me quede más cercano, al de mi barrio, y apoyo su oficio y reparo los zapatos o las chalas que tengo. Y así lo he hecho muchísimas veces. Tengo zapatos que los he reparado como 3 o 4 veces, le he cambiado suela y todo, y siguen en perfecto estado. Entonces tenemos que tratar de alargar la vida útil de nuestras cosas, tenemos que tratar de reparar y reutilizar. Y hay gente que se confunde o que no entiende muy bien el concepto de reutilizar, y de hecho muchas personas lo confunden con reciclar. Y reutilizar lo podemos hacer de distintas formas. Por ejemplo, podemos reutilizar una taza para ir a comprar café. Si estamos en la oficina y sabemos que hay vasitos de polipapel, que ojalá ya no se usen, y sabemos que nos gusta tomar café en las reuniones, llevar la taza. Si vamos a ir a una cafetería, por ejemplo, y ahí me pasa muchas veces cuando entro a una cafetería y veo gente sentada en la cafetería, todas con sus vasos desechables, que no es solo el vaso desechable, es la tapa, el revolvedor, y uno dice, pucha, pero si te vas a sentar en la cafetería, ¿por qué no pedir la taza? ¿O por qué no llevar tu propia taza? Ahora, yo sé, me van a decir, bueno, es que hay lugares que no te ofrecen la taza o que te dicen que no tienen. Bueno, lo primero es preguntar. Hola, quiero un café o tal té, pero ¿tiene taza reutilizable? No tenemos. Y yo muchas veces me paro y me voy. Ahora, si no podemos pararnos porque estamos con un grupo o necesito quedarme ahí, tratar de llevar tu taza, por ejemplo. Esa es una forma de reutilizar, andar con tus reutilizables, un contenedor, la bombilla reutilizable, el vaso, etc. Pero también podemos reutilizar algo que se usaba principalmente para una cosa en otra cosa. Por ejemplo, el cajón de tomate. El cajón de tomate después yo lo puedo lijar, barnizar, pintar y usar como un librero en la casa. Y así con muchas otras cosas. Usar algo que estaba destinado para una cosa, lo modifico un poco y lo uso para otra cosa y alargo la vida útil de ese producto o de esa cosa en particular. Entonces, rechazamos lo que más podemos, reducimos nuestro consumo al máximo, pensemos bien antes de comprar y luego alargo la vida útil, reparando y reutilizando, ¿ya? Una vez que yo aplico esas estrategias, paso ya a lo que vendría a ser hacerme cargo. ¿Cómo me hago cargo de los residuos que ya generé? Entonces ahí tenemos la estrategia de reciclaje y de compostaje, que sí, me van a decir no es una R, pero compostaje en la estrategia en inglés es ROT. Entonces, y también me dirán, bueno, ¿y por qué se habla de las R o por qué usamos la R? La verdad es que comunicacionalmente es más fácil y para educar también es más fácil y es más bonito. Entonces, si hablamos de reciclar, ojo, reciclar debiera ser la última estrategia. ¿Por qué? Porque yo apliqué todas las otras estrategias preventivas antes. Entonces, una vez que ya llegamos a, ok, tengo este residuo, no lo pude rechazar, no lo pude reducir, no lo pude reutilizar, no lo pude reparar, ok, tengo que hacerme cargo a través de reciclar o compostar. Si es inorgánico, lo reciclo, si es orgánico, lo puedo compostar o vermicompostar. Y ahí siempre tienen que pensar o preguntar antes, ok, ¿hay un servicio de retiro, de reciclaje en puerta a puerta en mi comuna? ¿Lo tengo que llevar a un punto limpio? Y si es así, averiguar. Ya, ¿qué reciben? ¿Qué cosas voy a poder reciclar y qué cosas no voy a poder reciclar? Porque no sacamos nada con juntar ciertos residuos que después van a ir directo a la basura, ¿cierto? Y ahí viene otro punto interesante de esta cultura basura cero. Porque no sé si lo mencioné al principio, de hecho, pero todas estas estrategias se enmarcan en lo que es la cultura basura cero. Y cuando sabemos que algo yo ya no lo voy a poder reciclar, puedo ver, entonces, ¿y qué pasa si lo cambio, busco otra alternativa? Y ahí vienen las alternativas, por ejemplo, a granel o con envases reciclables versus el que no se puede reciclar. Un ejemplo típico es el ketchup, la salsa de tomate, que lo puedo elegir en contenedor no reciclable o en frasco de vidrio que yo sé que lo puedo reutilizar o reciclar. Va a depender obviamente del presupuesto familiar, de los gustos de la familia, los gustos de cada una, pero hay algunas cosas que sí podemos cambiar a la hora de comprar, ¿cierto? Porque ojo, que cada compra es un voto. La decisión que tú tomes y lo que tú compres es un voto hacia ese producto, hacia esa empresa, hacia lo detrás de esa empresa. Entonces, pensemos antes de comprar. Y ya después
de rechazar, reducir, reparar, reutilizar y reciclar, puedo compostar. Compostar es simple. No piensen que es algo complejo, que necesito mucho espacio, que no lo puedo hacer en departamento. No. Se puede compostar o vermicompostar en departamento, en espacio chico y hacernos cargo de nuestros residuos orgánicos, porque ojo, que más del 50% de los residuos que generamos en nuestras casas son residuos orgánicos. Y los residuos orgánicos, si en tu familia o si tú llevas una alimentación vegetariana, vegana o plant-based, puede ser incluso mucho más. Yo les diría que en mi casa el 90-95% de los residuos que generamos son residuos orgánicos. Entonces, hacernos cargo de esos residuos orgánicos a través del compostaje o el vermicompostaje es una manera local y, en mi casa, simple de hacerme cargo de la crisis climática que estamos viviendo, o de un poco de la crisis climática, ¿cierto? Entonces, lo pueden hacer, se puede, la invitación es a que empiecen. Y ojo, que la cultura basura cero no es algo que yo voy a hacer todas estas estrategias de un día para otro, de la noche a la mañana, y voy a aplicarlas todas y check. No, esa no es la idea. Partan con lo que les haga sentido, ¿ya? Si creen que su familia o ustedes quieren empezar por el compostaje, genial. Si quieren sentarse a conversar un día, oye, ¿sabéis que estamos comprando demasiadas de estas cosas y de estas otras cosas? ¿Por qué no reducimos? ¿Por qué no buscamos alternativas a granel? ¿Por qué no vamos más a la feria antes de comprar algunas, tal vez, frutas y verduras que vienen en envases plásticos? Y así muchas otras cosas que pueden ustedes como familia conversar. También poner estos temas en la mesa, en la sobremesa y también en los carretes, en las juntas. Hablemos, estamos en una crisis climática que necesita que actuemos. Entonces, el pensar en cómo vivir la cultura basura cero, en cómo aplicar estas estrategias para prevenir la generación de residuos es algo que podemos y debemos hacer. Porque, ojo, que estamos generando 1,5 kilos de basura al día por persona, de acuerdo a los últimos números. Entonces, es algo que podemos hacernos cargo y debiéramos hacernos cargo buscando estas estrategias. Y para ir cerrando, yo creo que es importante que nos sintamos parte, o sea, somos parte de este problema. Entonces tratemos de buscar cómo ser más parte de la solución que del problema. Y una frase que me llamó mucho la atención cuando la dijo Greta Thunberg ella dijo: no quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico, que sientas el pánico que yo siento todos los días, y ahí quiero que actúes. Qué importante es que sintamos un poquito de ese pánico para en verdad pasar a la acción. Porque si no nos quedamos súper cómodas viviendo como estamos viviendo, tal vez comprando la cantidad de cosas que estamos comprando sin hacernos cargo de reparar, reciclar, reutilizar, compostar. Entonces, pensemos, reflexionemos, entendamos la cultura basura cero, veamos estas estrategias como una posibilidad y actuemos, porque el planeta está en crisis y está en crisis ahora, no en un par de años más, es ahora. Tenemos que actuar. Vean esto como una posibilidad de conversar, de buscar más información, de conocer qué es lo que es la cultura basura cero. No se queden solo con una estrategia. Y de hecho, de lo único que se van a arrepentir es de no haber empezado antes. A muchas personas con las que hablo después de que empezaron a compostar o de que se cambiaron a usar la copita menstrual o tantas otras cosas que podemos hacer dentro de la cultura basura cero, lo único que me dicen es: oye, qué bueno esto, no sé cómo no empecé antes, no sé cómo no hice este cambio en mi familia o en mi día a día antes. Se puede, no es complicado, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Esa es la invitación.